noches, bienvenidas, bienvenidos a una nueva sesión de formación en la Sagrada Escritura. Es la trayectoria que vamos llevando y en este curso centrados en el Evangelio de San Lucas y acompañados por don Ricardo Lázaro. Algunos de los que estáis aquí creo que coincidimos ayer en una celebración, una gran celebración en la que don Ricardo también era en gran medida protagonista, ¿no? Y presentó la tercera parte, la tercera parte del libro, homenaje a don Juan Miguel Díaz Rodelas, que ha sido amigo de muchos y de algunos más, porque ha sido compañero de trabajo y de aventuras en esto de profundizar en la Sagrada Escritura, ¿no? Así que, bueno, pues hoy con el buen recuerdo y sabor de boca que nos ha dejado toda la vida de Juan Miguel Díaz Rodelas y la presentación del libro homenaje a él de ayer, ¿no? También comentar que iba a estar, como casi siempre, el párroco, don Gonzalo, pero resulta, y hoy con más motivo, porque hoy es su cumpleaños, pero nos ha llamado que no paran de llamarle, pues para felicitarle y esas cosas, y entonces, bueno, ya veremos si luego puede hacerse presente, ¿vale? De momento vamos a iniciar esta nueva sesión formativa. Un momento, por favor. ¿Qué? Nada, darle públicamente la enhorabuena a Ricardo por el día de ayer. Enhorabuena, Ricardo. Sí, señor. Sí, hay que dar las gracias porque fue un gran evento diocesano. Bueno, teóricamente era académico, pero yo creo que traspasó los límites de lo académico y fue un evento diocesano importante. Bueno, pues gracias por acompañarnos y de nuevo tienes la palabra. Gracias, Aquilino. Pues sí, retomando lo de ayer, fue una cosa de todos, evidentemente. Y sobre todo que no le habíamos hecho a nivel del arzobispado un homenaje como se merecía Juan Miguel, ¿no? No pudimos hacérselo en vida porque se fue repentinamente, ¿no? Pero ayer yo creo que fue algo extraordinario, con la catedral llena y con el vídeo que ha circulado, que lleva ya tantas repeticiones como, vamos, una cosa casi inesperada. Yo esperaba felicitar a mi amigo, que no he podido hablar con él, tiene el teléfono todo el rato ocupado, le he dejado no sé cuántos mensajes en el contestador. Luego veré si puedo hablar con él en el día de su cumpleaños. Y nada, ayer ya decía que precisamente Gonzalo, con un breve artículo de filósofos y profetas, lo ha titulado de una manera así muy sugerente, y se introduce en un género literario que al menos públicamente a mí me consta que él escribe, ¿no? Que escribe para él, ¿no? No lo publica, pero escribe para él, y aunque está terminando un libro. Y ese artículo en concreto es muy interesante, ¿no? Porque lo hace con una prosa que raya lo poético, así como es. Así es que si se acerca al final, pues le felicitaremos, y si no, pues saber que es su cumpleaños, mandarle algún mensaje. El día pasado estábamos con la actividad de Jesús en Jerusalén. Habíamos visto todo lo que precede a lo que vamos a ver hoy, que es la pasión, que en San Lucas tiene unas características especiales. Sigue el relato de San Marcos. La base del relato de Lucas es el de San Marcos, de la pasión, que en realidad los estudiosos de los evangelios
y en concreto los estudiosos del Evangelio de Marcos, cuando se refirieron a este Evangelio, dijeron que era un Evangelio de la Pasión con una breve introducción. Es decir, que prácticamente todo el Evangelio, 16 capítulos que tiene el de San Marcos, es un relato de la Pasión. Y es casi así. Salvo los primeros capítulos en donde se narra, como sabéis, este no tiene infancia ni nacimiento de Jesús. Jesús aparece en las riberas del río Jordán, allí haciendo cola entre la gente que quiere ser bautizada por el Bautista, y inmediatamente después hay unos capítulos, los primeros 5 capítulos, en donde Jesús hace una serie de curaciones, y inmediatamente después, ya en el capítulo 8, que es el final de esa primera parte, está esa pregunta clave de Jesús: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Y Pedro toma la palabra y dice, pues unos que el Bautista, otros que Elías, que ha vuelto a la vida, otros que el profeta, que tenía que venir. ¿Y vosotros quién decís que soy yo? ¿No? Y él responde diciendo, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. A continuación de ese capítulo ya entramos en el prácticamente preludio de la Pasión según San Marcos, y este es el relato que sigue San Lucas. Lo que pasa es que lo sigue introduciendo cosas nuevas, introduciendo personajes, introduciendo cambios importantes, omitiendo cosas que ha dicho Marcos y que él no dice, inventándose, no es que se invente porque no existiera así, sino que en su relato tenemos unos protagonistas que no aparecen en otros lugares, ¿no? Como este criado al que se le corta la oreja, las mujeres de Jerusalén que salen a la calle y que lloran a Jesús. De modo que, bueno, pues si comparamos los dos relatos, nos resulta singular el relato de Lucas, y luego nos centraremos en algunas cositas. Alguna de ellas ya la puse de relieve al principio, como es el hecho de que solamente en este texto, en la Pasión según San Lucas, nos aparece un detalle muy significativo, y es que cuando aquellas mujeres que estaban calentándose en el patio del sumo sacerdote le increpan y le dicen, tú también ibas con él, ¿no? Y él lo niega conocer a Jesús, como sabéis, lo niega 3 veces, pero antes de que el gallo cante y Pedro rompa a llorar, Lucas introduce un detalle que es absolutamente único, ¿no? No lo encontramos ni en San Marcos, ni en San Mateo, ni en San Juan. Y aquí Jesús llora no porque... Pedro llora no porque haya cantado el gallo y recuerde las palabras de Jesús, sino que Pedro llora porque antes de que cante el gallo Jesús le mira. Jesús dice que se fijó en Pedro, y Pedro recordó la promesa que le había hecho a Jesús, ¿no? Nada te pasará mientras yo esté contigo, ¿no? Porque es curioso que en el Evangelio de San Marcos, cuando Jesús le hace esa pregunta tan importante, ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Vosotros quién decís que soy yo? Y Pedro le responde con esas palabras que luego reprodujeron San Mateo y también San Lucas: Señor, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. En el relato de San Marcos, Jesús predice que va a morir, y que va a morir crucificado. Y lo dice 3 veces, ¿no? También ya estáis viendo que este número 3 es muy importante. 3 veces predice su pasión, 3 veces Pedro le niega, 3 veces Jesús le preguntará de nuevo a Pedro, pero esta vez en el Evangelio de Juan, Simón, Joanno, ¿no? Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Y también allí son 3 veces las que Pedro le responde. Y decía que en el relato de Marcos Jesús le contesta con unas palabras muy duras a Pedro, ¿no? Cuando
Pedro le dice que nada le va a ocurrir mientras él esté a su lado, Jesús le dice: apártate de mí, Satanás, ¿no? Probablemente en el hilo conductor del Evangelio de Marcos tiene un significado muy importante, y es que pues tal vez el Evangelio de Marcos pretende mostrar que en los orígenes cristianos algunos habían pensado que el mesianismo de Jesús era un mesianismo que parecía que todo iba a ser fácil y todo un tapiz alfombrado de flores, ¿no? Y una aceptación continua de la gente que pues cree en Jesús como el Mesías. Pero es precisamente el Jesús del Evangelio de Marcos quien se obstina en decir que eso no va a ser así, ¿no? Que eso no va a ser así. Y de hecho, pues yo, si tuviera que definir cómo es este Jesús que aparece en el Evangelio de Marcos, diría que es un Mesías crucificado, ¿no? Es un Mesías que aparece clavado en la cruz, a contrapronóstico de todo lo que el judaísmo podía pensar, y sobre todo de una manera inesperada a cómo los judíos pensaban que llegaría el Mesías, ¿no? Y que sería pues un camino de gloria, como decía. Bueno, esto lo vimos el mes pasado, durante el mes de abril, ese camino de Jesús a Jerusalén, que había comenzado, si recordáis, en el capítulo 9, versículo 51, cuando Jesús se gira hacia la ciudad santa y nos dice con una expresión griega muy castiza, ¿no? Que como apretando los dientes, ¿no? Y poniendo sus ojos hacia la dirección donde estaba la ciudad de Jerusalén, decide subir a Jerusalén. Es una expresión que mostraba lo que eso significaba. Mostraba que Jesús decidía subir a Jerusalén a pesar de todo, es decir, a pesar de que subir a Jerusalén le iba a costar la vida, ¿no? Y eso es lo que nos encontramos en ese camino que comienza Jesús en ese capítulo 9, versículo 51, y que terminará al final del capítulo 19. En concreto, en el capítulo 19, versículo 28. Luego, en el versículo 29 y hasta el capítulo 22, Jesús entra en Jerusalén. Ya vimos también lo que eso significaba. Un judío tenía que entrar en la ciudad santa al menos con una semana de antelación para purificarse, ¿no? Necesitaban 7 días para purificarse, y esta era la razón por la cual la fiesta de Pascua, que en realidad era un día de fiesta, pero como en tiempos de Jesús se ha unido a otra fiesta, la fiesta llamada de los ácimos, 2 fiestas que empezaron siendo independientes, una de un Israel agricultor, ¿no? Y que ofrece las primicias de la tierra, en concreto la cosecha de la cebada y las primicias de esa cosecha, y esa fiesta sí que duraba 7 días, ¿no? En cambio, la otra fiesta, una fiesta muy anterior, una fiesta de un Israel que es nómada, y es una fiesta que celebran los pastores que van de un lado para otro con sus rebaños, y que marcaba también en la primavera la transhumancia en busca de pastos, y había un rito de un sacrificio del cordero. Los primogénitos de, bueno, las ovejas parían en aquel momento, y los primeros frutos de estos nacimientos eran ofrecidos también a Dios, y había un rito con la sangre, y con la sangre con la que se pintaban los palos de las tiendas de los pastores. Bueno, se trata, como digo, de 2 fiestas muy antiguas que en un principio hunden sus raíces incluso en aspectos casi paganos, mágicos, ¿no? De protección
de la cosecha, con esos frutos que se le ofrecen a Dios, y protección de los ganados también, con estos corderos que se le ofrecen para que aleje de ellos los malos espíritus, ¿no? Al principio tenían esos significados, pero muy pronto la fiesta, bueno, muy pronto tampoco, pero la fiesta se transformó en un acontecimiento histórico cuando se le da el carácter de memoria de la salida de Egipto, ¿no? En donde cada uno de esos ritos toma significados nuevos, ¿no? Por ejemplo, las cosechas y la fiesta de los ácimos, con precisamente el panácimo, dándole el significado de que el pan no pudo fermentar por la rapidez con la que tuvieron que salir de Egipto. Y luego la sangre con la que se pintaba los palos de las tiendas, pues será también la sangre con la que los judíos marcarán sus puertas, para que en estas plagas que nos cuenta el libro del Éxodo, el ángel exterminador que pasa matando precisamente a los primogénitos egipcios, no ya de ganado, ¿no?, sino de varones egipcios, pues quedaran también al resguardo de esto. Bueno, la verdad es que todos los pormenores de esta fiesta son extraordinariamente importantes para comprender la celebración que nos encontraremos en esa última cena, ¿no?, en donde pues algunos de estos ritos aparecen, y el conocimiento de cómo se celebraba esa fiesta, esa cena, nos ayudaría a entender también lo que allí ocurre. La actividad que tiene lugar en esos capítulos, desde el 19, versículo 29, en el que Jesús entra, bueno, llega a la ciudad santa, en el versículo 28 de ese capítulo 19, y a partir de ahí todo aquello que tiene lugar y que dijimos también el día pasado, que es muy importante precisamente por lo que eso supone, ¿no? En primer lugar, el lamento, la lamentación sobre Jerusalén al acercarse en la ciudad. Ahí sabemos que llega por el Monte de los Olivos, por la ladera contraria a la que da a la ciudad santa, el Monte de los Olivos. Por la ladera que no da a la ciudad hay dos ciudades, Betfagé y Betania, ¿vale? Y en la cumbre del Monte de los Olivos, en donde hay en la actualidad un santuario, los que hayáis estado lo recordaréis, un santuario en el que se hace memoria de la ascensión del Señor, ¿vale? En la actualidad es una mezquita, ¿vale? Es una mezquita árabe y musulmana, pero los musulmanes nos dejan a los peregrinos cristianos visitar el lugar, que en tiempos de los cruzados se convirtió en una gran fortaleza. Una vez que se desciende de este santuario de la Ascensión, se baja un poquito y enseguida ya se ve, es la otra ladera del Monte de los Olivos, ¿vale?, la que da a Jerusalén, atravesada por el torrente Cedrón, el valle del Ginón, en la antigüedad el estercolero donde se quemaban las basuras, y por esto el fuego que había sin cesar, y de allí esta imagen que aparece en la Biblia también de la Gehenna, ¿no?, con el fuego, y que tuvo mucho que ver en la imaginería no de imaginación, sino en las imágenes que aparecen, por ejemplo, del infierno, ¿no?, con llamas ardientes y tal. Y inmediatamente al bajar el santuario de la Ascensión tenemos la basílica más grande de Jerusalén, que es la que está dedicada al Padre Nuestro, la basílica del Pater Noster, que en la actualidad es un convento de monjas carmelitas descalzas, de clausura, y que, bueno, pues allí se hace memoria de la cueva en donde Jesús habría enseñado a rezar el Padre Nuestro. A mí, cuando llevo grupos, me gusta rezar con el grupo en arameo el Padre Nuestro, como probablemente Jesús lo hiciera al enseñar a sus discípulos el Padre Nuestro. Y alrededor de este lugar, como sucede en tantos lugares emblemáticos de las ciudades de Tierra Santa, se va construyendo una basílica cada vez más grande para albergar
el flujo de peregrinos, como nos consta, por ejemplo, con los grandes diarios de viaje, por ejemplo, el de la peregrina Egeria, esta intrépida mujer gallega que en aquel momento viajó durante 3 años sola por Turquía, Siria, Jordania, Palestina, Egipto, ¿no? Y nos regaló una obra maravillosa que es su diario de viaje, ¿no? Con una descripción de los lugares. Para mí es una de las mejores guías de Tierra Santa. Yo la llevo siempre conmigo y leemos fragmentos de lo que esta mujer escribió. Y después de esa basílica, que se hizo, como digo, muy grande en tiempos de Constantino, en el siglo IV, porque la emperatriz Santa Elena la mandó ampliar, probablemente uno de los lugares más visitados era este. Y si se sigue bajando el Monte de los Olivos, hay un gran cementerio. Los urbanistas israelíes dicen, no ya que es el metro cuadrado más caro de Israel, sino el metro cuadrado más caro del mundo, ¿no? Porque todos quieren ser enterrados en este valle de Josafat, el valle de los justos, porque según la tradición judía serán los primeros que resucitarán el día del juicio final y resucitarán mirando la ciudad santa, ¿no? Unos cementerios extraordinarios, todos llenos de piedras, como sabéis, si habéis visto alguna película judía en donde aparece la visita a algún cementerio, esta costumbre muy bonita. Nosotros llevamos rosas que se marchitan o flores, ¿no? Ellos llevan piedras para mostrarle al difunto que hay allí enterrado que ese es su cariño por él, ¿no? Nada será capaz de acabar con él, ni el viento, ni la lluvia, ni el paso de los años, ¿no? Y que como esa piedra permanece firme, así es también firme nuestro vínculo con la persona que está allí enterrada. Hay otra historia, pero no la voy a contar porque no es tan bonita como esta. Y se baja al Monte de los Olivos por el otro lado y se llega a la iglesia. Y ¿esto a qué viene? Bueno, pues viene a esto. Esto viene a esto que viene a continuación. Al acercarse y ver la ciudad, lloró sobre ella, mientras decía: si reconocieras tú también en este día lo que conduce a la paz, pero ahora está escondido a tus ojos, pues vendrán días sobre ti en que tus enemigos te rodearán de trincheras, te sitiarán, apretarán el cerco de todos los lados, te arrasarán tus hijos dentro y no dejarán piedra sobre piedra, porque no reconociste el tiempo de tu visita. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y a los que Dios te envía. ¿Cuántas veces he deseado reunir a tus hijos entre mis brazos como la gallina clueca reúne a sus polluelos, ¿no? Y ahí hay una iglesia que se llama así, el Dominus Flevit, el lugar donde el Señor lloró, ¿no? Una iglesia preciosa que un arquitecto terciario franciscano construyó en forma de lágrima, ¿no? Preciosa, es una iglesia pequeñita que tiene un altar magnífico. No puede tener un presbiterio mejor porque es un cristal, y en el cristal que hay una cruz, ¿no? Y la estrella de David, se ve toda la ciudad santa al fondo. Bueno, pues ahí está ubicado este momento en el que Jesús habría llorado sobre Jerusalén, lamentándose de cómo la ciudad santa mataba a los profetas que Dios le enviaba. A continuación, el relato de Lucas cuenta la parábola de los viñadores homicidas. La imagen de la viña siempre ha sido en Israel y en la Biblia una imagen que representa al pueblo de Israel, ¿no? Y Jesús utilizó muchas veces esta imagen, ¿no? Que aparece en el libro del profeta Isaías y que aparece también en el Evangelio de San Juan, por ejemplo, cuando dice yo soy la vid, vosotros sois los sarmientos, ¿no? En el capítulo 15 del Evangelio de San Juan. Y aquí San Lucas cuenta una parábola sobre estos viñadores que se convierten en homicidas del pueblo, ¿no?
Luego el tributo al César, esto que el día pasado hablábamos de él, porque yo os decía que aquellas personas con las que inmediatamente está este altercado que hay en el templo, con los que estaban allí y que se dedicaban en realidad a hacer lo posible para que la gente pudiera celebrar el culto del templo. Habían unas personas, nosotros los conocemos como los mercaderes del templo, ¿no?, que estaban en el atrio de los gentiles, y aquellas personas cambiaban las monedas como esta que vemos aquí. Aquí cita ahora el tributo al César. Manteniéndose ellos al acecho, le mandaron unos espías que simulaban ser justos con el fin de sorprenderlo en alguna palabra. Claro, le preguntan: maestro, sabemos que hablas y enseñas con rectitud y no tienes acepción de personas, sino que enseñas según verdad el camino de Dios. ¿Es lícito que nosotros paguemos el tributo al César o no? Con una pregunta trampa, ¿no? Si dice que sí, mira, ¿veis? Vuestro maestro es un traidor, está diciendo que hay que pagar el impuesto al César. Si dice que no, acusarle también ante la autoridad romana de que Jesús es un rebelde que instiga al pueblo a la rebelión, ¿no? En cambio, esta respuesta de Jesús, ¿no?, habiendo advertido su astucia, no lo explica, pero les dice: mostradme un denario. ¿De quién es la imagen y la inscripción? Le dijeron: del César. Él, bueno, pues ya conocéis la respuesta. Les dijo: pues bien, dad al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. De modo que esta era la realidad. Los judíos tenían las monedas de curso legal, que eran monedas romanas con la imagen del César. Pero estas monedas no servían en el templo, ni servían para ofrecer los diezmos, ni servían para comprar, por ejemplo, los animales que aquellas personas que estaban en el templo se encargaban de proporcionar a los que se acercaban para ofrecer sacrificios. Y por lo tanto eran necesarios para todas estas cosas, también para cambiar esta moneda con la efigie del César por la moneda que acuñaba el templo de Jerusalén, y la única posible con la que ofrecer estos sacrificios. De modo que aquel gesto es mucho más atrevido, singular, peligroso para los judíos de lo que a simple vista parecía, ¿no? Nosotros estamos acostumbrados a hablar de él diciendo, de hecho se titula hasta así en la Biblia, ¿no?, con estos titulitos que ponen los traductores, no forma parte del texto bíblico, ¿no? Purificación del templo, la purificación del templo. Y es verdad que los mismos evangelistas dan este significado: habéis convertido el templo, la casa de Dios, la casa de oración, en una cueva de ladrones, ¿no? Pero aquel gesto, interpretado desde el otro lado, ¿no?, pues podéis imaginar lo que esto estaba significando. Si aquellas personas no estaban, nadie podía ofrecer sacrificios en el templo. Bueno, después habla de este elogio de la viuda, el discurso llamado escatológico, el anuncio del final. Ya hablamos también de la importancia que tiene este anuncio del final, porque probablemente desencadenó el hecho de que los israelitas y sobre todo los primeros cristianos decidieran que la tradición oral tenía que fraguarse y convertirse en una tradición escrita. Es decir, ya no era suficiente con decir lo que Jesús había dicho y lo que Jesús había hecho, ya no era suficiente con ir de ciudad en ciudad predicando lo que Jesús había hablado sobre el reino de Dios, sino que había que ponerlo por escrito. De modo que, bueno, pues este fin del mundo que se hace cada vez más de esperar, de hecho todavía no ha llegado,
pues fue clave en este proceso de escritura de los textos, ¿no? Los que hayáis comprado el libro, hay un artículo, el 18, que es el mío, en el que hablo un poquitín de esto, de cómo llega un momento en el que el Evangelio se convierte, el Evangelio, que al principio empezó significando esa palabra simplemente eso, buena noticia, pero buena noticia predicada, se convierte en un texto escrito, ¿vale? Y que es pues atribuido a este personaje, a este otro y a este otro, aunque hubo más, como sabemos, ¿no? Pero esos 4 fueron los que la Iglesia reconoció en ellos esa huella del Espíritu Santo. Bueno, y a partir del capítulo 22 y hasta el final del capítulo 23 estaría lo que podríamos llamar la pasión según San Lucas, ¿vale? Los grandes músicos que dedican, ¿no?, a pasiones, según San Mateo sobre todo, ¿verdad, Aquilino? La más conocida famosa es la de Mateo. La de San Mateo. Pero está también la de Juan. Y bueno, pues podríamos titularla así también nosotros, ¿no? Esta pasión según San Lucas, que como digo es singular por lo que decía antes. Sigue a Marcos. Es el guión que Lucas tiene como plantilla. ¿Por qué? Pues porque tiene ese evangelio en la mano. Ya lo dijimos desde el principio. Conoce el relato de San Marcos, pero ya podemos imaginar qué es lo que hace Lucas con ese relato, porque San Marcos tiene 16 capítulos y el de Lucas tiene 24 capítulos, ¿vale? Pero no solamente tiene 24 capítulos en la primera parte de su evangelio, el tercer evangelio, sino que hay 28 capítulos de la segunda parte de este evangelio, en ese texto que conocemos como los Hechos de los Apóstoles. Hasta el punto, algo que también dijimos los primeros días, que puestos uno detrás del otro, hoy, como sabéis, están separados, porque cuando en el año 135 se decidió editar, como nosotros, un libro en donde estuvieran los 4 evangelios juntos, 4 evangelios que entonces tenían únicamente un nombre genérico, Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, uno que se leía en Roma, otro que se leía en Antioquía de Siria y 2 que se leían en Éfeso, pero todos con ese nombre. Cuando se juntan y se les atribuye al de Roma el nombre de Marcos, al de Antioquía de Siria el de Mateo, y los 2 que se leían en Éfeso, a uno el de Lucas y a otro el de Juan, ¿qué hicieron? Arrancaron la segunda parte del Evangelio de Lucas, que no tenía paralelo ni en Marcos, ni en Mateo, ni en Juan, y lo pusieron detrás, ¿no?, detrás del cuarto evangelio, como lo tenemos hoy. Iba a decir Marcos, Mateo. Aquí se invirtió también el orden, por lo que dijimos al principio. San Agustín había dicho que el más antiguo era San Mateo, y esto explica que el primero que tengamos al abrir el Nuevo Testamento sea San Mateo. Hoy sabemos que no lo es, ¿no?, sino que es Marcos, pero tenemos Mateo, Marcos, Lucas, Juan y luego los Hechos de los Apóstoles, hasta el punto de que si los volviéramos a juntar y los comparamos con el resto de los otros 25 escritos, el Nuevo Testamento tiene 27 escritos, 26 el Evangelio de Lucas y 27 los Hechos de los Apóstoles, si juntáramos de nuevo el Evangelio de Lucas y los Hechos de los Apóstoles, tendríamos más de la mitad de todo el Nuevo Testamento. De modo que, ¿de dónde saca Lucas? ¿De dónde saca Lucas toda esta información, ¿no? Y esta es la gran tarea actual de investigación en torno a este evangelio, que al principio se creyó que era tan solo teología, y cada vez más nos damos cuenta de que sí, es cierto, hay teología, como la hay en los otros evangelistas, Marcos, Mateo y Juan, pero hay muchísima más historia de la que desde un principio se pensó que había, ¿no? Es decir, Lucas es un
autor que está muy preocupado por situar todo lo que cuenta en la historia conocida de Roma y en la historia conocida con acontecimientos, con nombres y con hechos singulares. Tras ese discurso del fin del mundo que nos encontramos al final del capítulo 21, Jesús aparece en este capítulo 22 y esto ya va a marcar una diferencia importante con el resto de evangelistas, porque nos lo encontramos frecuentando dos lugares en Lucas: el templo y el monte de los olivos. El templo, en donde enseña a la gente, y el monte de los olivos, a donde se retira por la noche a rezar, siempre, ¿vale? En toda esta semana importante. En un lugar nos dice Lucas, y es el único también que nos habla de ello, en un lugar, en una cueva muy grande, en donde lo prendieron. No seguí hablando de la Ascensión, la Basílica del Pater Noster, la Basílica del Dominus Flevit, el lugar donde el Señor lloró. Seguimos bajando en una empinada bajada, ¿no?, que desciende el Monte de los Olivos y nos lleva hasta el huerto de Getsemaní, la Iglesia de las Naciones, en donde está este jardín que el hermano Rafael, los que vinisteis conmigo hace ya mucho tiempo, y allí había un franciscano español, sevillano. El secreto estaba en llevarle jamón siempre. Y me decía, no me venga a traer cualquier cosa. No, que si no, no entras más aquí a rezar. Ese era mi secreto con el padre Rafael, ¿no? Además, en nuestra parroquia de Valencia tenemos a un amigo que es primo hermano suyo, ¿no? Era primo hermano porque ahora Rafael se murió, ¿no? Y yo siempre le llevaba jamón y dinero. Jamón y dinero. Podéis imaginar cómo trataba a nuestro grupo. Pero vamos, todos los españoles podíamos entrar allí a rezar y a hacer vigilias por la noche en el huerto, ¿no? Lo cual podéis imaginar que era un privilegio, ¿no? Y ante la queja de todos los grupos de peregrinos de otros lugares, ¿no? Y él les decía, lo siento, no soy españoles. Pero bueno, entraban también. Y a continuación, justo allí, como dice San Lucas en este Evangelio, a un tiro de piedra, si uno se va hacia la derecha, encuentra también otro lugar importante, justo al lado de otro santuario que en la actualidad está regentado por los monjes ortodoxos griegos, ¿no?, que veneran la tumba de la Virgen, ¿no? Y bueno, aquí también sabéis que las tradiciones se chocan, ¿no?, entre la tumba de la Virgen aquí, la casa de la Virgen en Éfeso, que también hemos visitado, y la iglesia de la Dormición de María en ese mismo monte Sion. Pero justo al lado de esa tumba de la Virgen está esta gruta del prendimiento, que es lo que aquí recuerda en el comienzo del capítulo 22. El día de los ácimos, la preparación de la cena pascual, la cena de Pascua, y como digo aquí, en tiempos de Jesús esa fiesta, esa doble fiesta ya se ha convertido en una única fiesta que se celebra en 7 días, ¿no? A continuación Lucas relata la pasión, ya digo, siguiendo básicamente a Marcos, pero con cambios, con añadidos y con omisiones. Por ejemplo, ¿qué suprime el relato de Lucas? La flagelación. En el relato de Lucas no encontramos, como sí vemos en Mateo, en Marcos y también en Juan, el relato de la flagelación. O por ejemplo, en este relato de Lucas no encontramos esas palabras que sorprenden en el relato de Marcos, citando a este Jesús clavado en la cruz, las palabras del comienzo del Salmo 22, ¿no?
Eloí, Eloí, lema sabactani, en arameo. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y que al contrario de lo que muchas voces cuando comentan esas palabras dicen, Jesús muere desesperado, Jesús muere abandonado por Dios, que, bueno, pues uno podría decir, bueno, es que parece desprenderse de la literalidad de esas palabras, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?, que Jesús dijera esto, ¿no? Pero basta conocer un poco cómo funciona la liturgia judía para saber que cuando un judío recita el comienzo de un salmo, en realidad evoca el salmo entero. Y es un salmo que podría dar la sensación de que comienza con palabras de desesperación, pero es un salmo de el sufriente que está convencido de que Dios escucha su plegaria y de que finalmente, como dice el final del salmo, Dios escucha su voz. Yo no sé si fue esto lo que esta mirada penetrante de Lucas y esta reflexión profunda que hace de la pasión de Jesús la que le hizo suprimir esta primera palabra que él no pone en labios del crucificado. Luego hay añadidos al relato de Marcos que son curiosos. Por ejemplo, hay 5 añadidos importantes. El primero, este criado al que un discípulo le corta la oreja en la cueva del prendimiento, lo recordaréis, ¿no? Que Simón saca la espada y le corta la oreja. Luego aparece otro personaje, Herodes Antipas, uno de los hijos, uno de los reyes, hijo de Herodes el Grande. Le puso Herodes a todos sus hijos, ¿no? Esto es como que se llama Ricardo y le pone a todos sus hijos Ricardo, ¿no? Pues lo mismo, esto hizo Herodes con sus hijos, ¿no? Les puso a todos el mismo nombre, y uno de ellos era este Herodes Antipas, que está deseoso de ver un milagro de Jesús. Después, otro personaje importante que está en Lucas y solo en Lucas, las mujeres de Jerusalén que lloran, ¿no? Este es un personaje y es una pequeña muchedumbre que es interesante porque aparece en el libro del Cantar de los Cantares, ¿no? Si recordáis, en ese libro del Cantar de los Cantares, en donde los dos personajes principales son el novio y la novia, ¿no? Aparecen así, con ese nombre, el novio y la novia, o el esposo y la esposa, o el marido y la mujer, ¿no? Y bueno, pues allí el novio aparece llamando a la puerta de la novia y la novia no le abre la puerta, ¿no? Y así todo el tiempo, hasta que finalmente, cuando ve que ya no llama, cuando ve la novia que ya no llama, entonces sale a buscar a este que había estado constantemente llamando a su puerta. Y desesperada, la novia se lanza a la calle y se encuentra con las muchachas, con las mujeres de Jerusalén. Y ella les cuenta toda compungida: decidme, mujeres, ¿habéis visto a mi amado? Él estuvo llamando a mi puerta y ahora ya no está, ¿no? Bueno, es un libro precioso que en la historia de la traducción de la Biblia tuvo sus momentos y sus dificultades, ¿no? Porque las imágenes que aparecen en el texto, pues algunos las interpretaban casi como imágenes obscenas, ¿no? ¿Cómo era posible que un libro como este estuviera? Hasta que el judaísmo interpretó a este esposo como a Dios y a esta esposa como Israel, ¿no? El pueblo de Israel. Y a este esposo como Dios y a esta esposa como el ser profundo de cada judío piadoso, ¿no? Que debía escuchar esa llamada de Dios. Es curioso que San Juan, al finalizar en el capítulo 3, versículo 20 del libro del Apocalipsis, después de haber contado estas 7 cartas a 7 iglesias que visitamos también, precisamente
con esta comunidad, ¿no? Cuando fuimos a estas iglesias citadas, Sardes, Tiatira, Éfeso, Filadelfia, Pérgamo, y al finalizar estas cartas a las 7 iglesias leemos: mirad que yo estoy a la puerta y llamo, si alguno escucha mi voz y me abre, yo entraré y cenaré con él, y él cenará conmigo, ¿no? En una alusión también extraordinaria a esta imagen del libro del Cantar de los Cantares, a la que yo estoy convencido que San Lucas quiere hacer un guiño, ¿no? Con estas mujeres que lloran por el amado, lloran por el amado que está llamando a la puerta. El cristianismo, a pesar de que también tuvo una época difícil con este libro, ¿no? Sin ir más lejos, Fray Luis de León fue denunciado por sus hermanos de comunidad que entraron en su celda, forzaron el lugar donde tenía la traducción de este libro, que él había traducido al español para explicárselo a las monjas de su orden, ¿no? Y fue denunciado a la Inquisición y estuvo unos cuantos años. Bueno, un libro, por lo tanto, que tuvo sus más y sus menos, y sin embargo, cuando tanto el judaísmo como el cristianismo lo interpretaron desde ese punto de vista, ¿no? El esposo es Cristo en la interpretación cristiana, la esposa es la iglesia, o la esposa es el alma de cada creyente, o la esposa es María y el esposo es el Espíritu Santo. Bueno, empezaron todo este tipo de interpretaciones que llevaron a que la iglesia leyera el texto con serenidad y no viera en él, pues esto, algo un poco menos que, bueno, en fin. El buen ladrón, que aparece también aquí con un protagonismo absoluto y que le dice a Jesús: acuérdate de mí cuando llegues a tu reino, ¿no? Y la multitud que está en el Calvario. Todo esto son añadidos de protagonistas que no están en otros evangelios y que Lucas añade, ¿no? Ya digo, probablemente haciendo también una reflexión quizás con lo que el relato de otros evangelistas que precedieron a San Lucas habían contado de la pasión de Jesús. Lo primero que nos encontramos entonces, a partir de ese capítulo 22, sería esta especie de conspiración contra Jesús. Este es el título que le puso. Recordaréis que ayer hablábamos de dos compañeros de la Asociación Bíblica Española, Antonio Rodríguez Carmona, que nos entregó su texto y a los pocos meses falleció, ¿no? Y él tradujo este fragmento y bueno, pues habla precisamente, le ha puesto ese titulito. Los titulitos son de los traductores, ¿no? Conspiración contra Jesús. Pero en realidad es el comienzo de la fiesta de los ácimos. Estaba muy cerca la fiesta de los ácimos, llamada Pascua, y andaban, y fijaos ya aquí lo que dice Lucas, en dos fiestas que eran diferentes, y ya Lucas dice, estaba muy cerca la fiesta de los ácimos llamada Pascua, ¿vale? Es decir, las ha fusionado prácticamente, ¿no? Y los escribas andaban buscando, junto con los sumos sacerdotes, cómo quitarlo de en medio, porque temían al pueblo. Aquí también hay sus más y sus menos, ¿no? En cuanto a los añadidos que Lucas hace a Marcos, hay dos ideas que son claves para leer este relato de la pasión. Y lo primero de todo es que lo que va a ocurrir es un misterio. En Marcos, ese misterio prácticamente no existe. Es decir, nos cuenta casi una interpretación política y un conflicto religioso por el cual van a juzgar a Jesús, ¿no? Pero aquí Lucas introduce un protagonista que envuelve toda esta narración en un velo de
misterio. Y ese protagonista, fijaos quién es. Y los escribas preguntaban cómo quitarlo del medio porque temían al pueblo. Entonces entró Satanás en Judas, ¿vale? Es también Lucas el único que... Bueno, no. También Juan. Lo que pasa es que lo hace de otra manera. Juan lo hace en el capítulo 13. Recordar. Sí, estoy seguro. Cuando cuenta la última cena, que Juan lo hace con el lavatorio de los pies. Y al contar la última cena, también el cuarto evangelista, San Juan, dice que en el corazón de Judas había entrado Satanás desde el principio, ¿vale? De modo que son Juan y es también Lucas quien introduce este personaje importante al empezar a contar la pasión y esta conspiración contra Jesús, haciendo que la interpretación de ese acontecimiento no sea ya solo un problema político y religioso, sino que haya casi la indicación de que lo que va a ocurrir es un misterio, ¿no? A mí esta lectura que hace Lucas de la Pasión me encanta por muchas cosas, ¿no? Y es por todos estos aspectos que los otros evangelistas no se han detenido a hablar de ellos, ¿no? En Marcos todos los protagonistas son humanos, todos. Sacerdotes, doctores de la ley, Judas, protagonistas que están en contra de Jesús. Y también en Marcos hay otro protagonista que está a favor de Jesús, el pueblo. Pero en cualquier caso, todos personajes humanos. En cambio, entre los adversarios de Lucas está este que probablemente considera el más importante, Satanás, que entra en Judas y parece decirnos que sin este influjo, tal vez nada de lo que ocurre habría ocurrido. Lo cual nos lleva a pensar que esto que a veces nos hemos preguntado, ¿no? Y que, por ejemplo, es parte de otros relatos. Un Judas que se pregunta, ¿por qué? ¿Por qué yo? Yo no sé si... Bueno, los de mi generación seguro que sí, porque hizo furor la ópera rock de Jesucristo Superstar, ¿no? Que se abre precisamente con una canción que es un monólogo de Judas que dice precisamente todas estas cosas, ¿no? Yo te quería, yo creía en ti, yo esperaba en ti, yo sabía que tú eres el Mesías, yo estaba convencido de que liberarías a Israel. De hecho, tampoco el guionista de Jesucristo Superstar, esta ópera rock, fue un pionero, ni más ni menos que fusiló el evangelio apócrifo de Judas. Fusiló, me refiero a que se lo copió, se lo copió entero. Y ahí, en ese evangelio apócrifo de Judas, Judas se pregunta todas estas cosas, ¿no? ¿Cómo acabé de esta manera? Traicionándote, ¿no? Yo que tanto te quería. Y hay una cosa que es un enigma también, ¿no? Un hecho. Es Judas el que lleva la bolsa, ¿no? Algunos bromistas dicen, los judíos no le dan su dinero a cualquiera. Le dan su dinero a aquella persona que saben de su integridad, que saben que no va a faltar una moneda del saco, ¿no? Pero lo cierto es que se trata de un personaje, Judas, que es muy importante en el grupo, ¿no? Y es curioso cómo estos dos personajes más importantes del grupo, Judas, el que lleva la bolsa, de hecho, si os fijáis, cuando la pasión continúa y desaparece de la cena, nadie está preocupado. Todo el mundo está convencido de que Judas se ha dado cuenta de que falta algo y ha ido a comprarlo, ¿vale? Porque era él al que le tocaba, era él quien tenía el dinero. De modo que un personaje singular y notorio, Judas, y el otro personaje singular y notorio, Pedro, pues uno niega a Jesús y el otro lo traiciona y acompaña a los soldados hasta él. ¿Ricardo? Sí. ¿Qué le pasó a Judas? Bueno, de eso estoy hablando.
De eso estoy hablando. Pues yo creo... ¿Qué le pasó a Tomás que no le pasó Ya, a... pues yo creo que es lo que se pregunta, yo creo que es lo mismo que se pregunta Lucas. ¿Qué le pasó a Judas? ¿Por qué este personaje que es importante termina como termina? ¿Vale? Y yo creo que por eso, bueno, no sé si por esta razón o por otra, pero el hecho es que San Lucas introduce este dato, ¿no? Satanás entró en Judas. Entonces entró Satanás en Judas, llamado Iscariote, que era del número de los 12. Esto lo subraya. Es decir, está diciendo, atención, atención, porque seguidores de Jesús había muchos. Y precisamente es Lucas quien lo dice, que eran muchos. En el capítulo 8, versículos 2 y 3, después de esto, iba él caminando de ciudad en ciudad y de pueblo en pueblo, proclamando y anunciando la buena noticia del reino de Dios. Atención, acompañado por los 12, por algunas mujeres que habían sido curadas de espíritus malos y de enfermedades. María, la de Magdala, de la que habían salido 7 demonios, Juana, la mujer de Cusa, el administrador de Herodes, Susana y otras muchas que le seguían con sus bienes, les servían con sus bienes, y una gran muchedumbre. Es decir, son muchos, ¿no? Pero es verdad que dentro de este grupo grande hay un grupo singular y especial, que es el grupo de los 12, ¿no? Y Lucas aquí se detiene a decir, llamado Iscariote, que era del número de los 12. Ese nombre, además, que tantos ríos de tinta ha hecho correr por otro lado, ¿no? Significa hombre de Cariot, Cariot, hombre de Cariot. No nos consta esta localidad, pero sí que nos consta esa palabra para referirse al cuchillo, Cariot. Cariot podría ser también traducido como el hombre del puñal, ¿no? El hombre de la sica, lo cual haría que fuera de entre el grupo uno de estos que pertenecían a ese grupo que llamamos de los celotas, que dentro de él había un grupo especialmente aguerrido que llevaban el puñal. ¿Qué le pasó a Judas? Pues eso es lo que me estoy preguntando. ¿Qué le pasó? Siendo de los celotas, ¿qué le pasó? Ya se le derrumbó el personaje. ¿Qué le pasó? Bueno, claro, esto es lo que... Este es el guión, el contenido del Evangelio apócrifo de Judas. Es decir, un Judas que es un revolucionario, un rebelde político, que lo que pretende es el derrocamiento de los romanos como invasores y la expulsión de la ciudad santa, ¿no? Y el Judas de Jesucristo Superstar se hace todas esas preguntas, ¿no? Ya digo, no es original en su guión porque lo toma de este evangelio. Y esta es una pregunta que en el cristianismo de los orígenes está presente. Está presente. ¿Qué le pasó a Judas para traicionar a Jesús y para decidir finalmente quitarse la vida, ¿no? Para quitarse la vida es como que o sea, es más lógico. Lo que no me resulta lógico es ¿qué le pasó? Ahí está. Vale, pues ya digo... Quitarse la vida será remordimiento. Ya. Saber que no... Él saberse no perdonado sabiendo que lo podían perdonar. No sé cómo explicarlo. Sí, ¿no? Y que es... no, lo explicas muy bien. Quiero decir, pues como todo el mundo trata de interpretar ese final, ¿no? De desesperación en realidad, ¿no? Pero lo cierto es que esa pregunta está presente en el cristianismo primitivo, ¿no? Y yo creo que está presente en esta narración que hace Lucas del comienzo de la pasión, al presentarnos este personaje como que hay un misterio ahí, y San Lucas se refiere a él introduciendo a Satanás en Judas, ¿no? Después, bueno, pues nos da muchos más detalles, ¿no? El anuncio de la traición.
mirad, la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. Este es otro dato, además importantísimo. ¿Quién podía mojar pan en el plato del maestro? También alguien muy querido. También alguien muy querido por él, ¿no? En la celebración de la cena pascual judía se sigue haciendo, ¿no? El hijo pequeño es el que moja el pan del plato del padre que lleva la celebración en la cena pascual judía. De modo que la mano del que me entrega está conmigo en la mesa, porque el Hijo del Hombre se va, según lo establecido, pero ay de aquel hombre por quien es entregado. Es decir, claro, aquí ya aquí ya Lucas está explicando, ¿no? Lucas está explicando. Ellos empezaron a preguntarse unos a otros, y esto también es curioso, ¿no? Que Jesús diga, uno de los que está aquí conmigo me va a entregar, y que todos empiecen a creer que es el mismo, o incluso a acusar a los que están allí, ¿no? Ahí sale la raíz humana. Unos a otros, ¿no? Claro. Sobre quién de ellos podía ser el que iba a hacer eso. Se produjo también un altercado, bueno. De manera que tenemos esta clave importante en la que San Lucas nos habla en el comienzo del relato de la pasión, de este misterio que no está en Marcos. Los personajes son humanos y nada más que humanos. Y aquí es Satanás el primero del que Lucas habla. Luego las autoridades, que son conscientes de que el pueblo no está de su parte, ¿no? En Marcos los sacerdotes no querían matar a Jesús porque temían al pueblo. Y lo temían porque estaban convencidos de que el pueblo estaba con Jesús y que por lo tanto no podían condenarle, ¿no? Aquí San Lucas muestra también el comienzo de la reflexión sobre una muchedumbre que aclamó a Jesús cuando entró en la ciudad santa, y que probablemente esa misma muchedumbre que gritaba Hosana al hijo de David, ¿no? Es la misma multitud que grita crucifícale, o que grita a ese no, a Barrabás, ¿no? Mostrando también con esto un profundo pensamiento de Lucas, ¿no? Que muestra esta volubilidad del pueblo creyente, ¿no? Que aclama, pero que luego grita crucifícalo. Bueno, de las dos fiestas ya he hablado al principio, pero vendrían ahora aquí explicadas la fiesta de los ácimos y la fiesta de la Pascua. Hay una primera escena en donde aparecen los sacerdotes y que está en el versículo 2, los sumos sacerdotes y los escribas y los doctores de la ley. Luego esa segunda escena en donde está Satanás y Judas, y una tercera escena, los versículos del 4, 5 y 6, y se fue a tratar con los sumos sacerdotes y oficiales del templo el modo de entregárselo. Judas fue a tratar el modo de entregárselo. Ellos se alegraron y acordaron darle dinero. Él aceptó y buscaba una ocasión propicia para entregarlo sin la presencia del pueblo. Luego a continuación viene la preparación de la cena, los versículos del 7 al 13, en donde se prepara, ¿no? ¿Dónde quieres que preparemos la cena, ¿no? Y él les dijo, mirad, cuando entréis en la ciudad os saldrá al paso un hombre llevando un cántaro de agua, seguidlo hasta la casa en que entre y diréis al dueño de la casa, el maestro pregunta, ¿dónde está la habitación en la que voy a comer la Pascua con mis discípulos? Él os mostrará, recordaréis también los que habéis visitado el lugar que visitamos como el cenáculo está con esta descripción, un lugar del piso de arriba, ¿vale? Como todavía hoy se venera en este lugar expropiado por el Estado de Israel, expropiado con la mejor de las excusas que podrían haber encontrado. También recordaréis que justo debajo de ese piso de arriba
se venera en una sinagoga la tumba del rey David. ¿Os acordáis? Que hay una especie de tumba y allí está la sinagoga, una de las pocas sinagogas en la que pueden entrar las mujeres. Las mujeres entran por un lado, los varones por otro, y tanto ellas como ellos pueden venerar esta tumba del rey David, ¿no? Los arqueólogos dicen que ni siquiera es tumba, ¿no? De modo que probablemente menos aún del rey David, pero en cualquier caso el Estado de Israel encontró una buena razón para expropiar el terreno y dejarle a la Santa Sede y a los franciscanos de la Custodia sin este lugar emblemático que al menos nos dejan visitar. Y por esta razón recordaréis que los franciscanos tienen un lugar que llaman el cenaculito, ¿vale? El cenaculito, que no es este lugar que se venera, pero es el lugar donde vamos a... Bueno, os acordáis, ¿no?, que estuvimos ahí. Luego, a partir del versículo 14, aparece el cenáculo, desde el versículo 14 hasta el 38, ¿vale? Y va contando la cena, la Eucaristía, el traidor, el testamento de Jesús, la discusión sobre quién es el mayor, ¿no? Jesús y Pedro, bueno, todo esto que tenemos aquí, hasta el versículo 38. En el versículo 39 aparece ya el huerto de los olivos y la oración en el huerto de los olivos, el arresto a partir del versículo 47 hasta el versículo 53, luego la casa del sumo sacerdote, que a mí es uno de los lugares, termino enseguida, no penséis que va a ser, termino ya enseguida, veo que ya son las 9:30 y vamos a terminar ya. Veréis que uno de estos lugares emblemáticos es también esa iglesia que llamamos San Pedro in Galli Cantu, es decir, San Pedro en el lugar en donde cantó el gallo, ¿no? Para mí es uno de los lugares de más certezas arqueológicas, ¿no? Esas mazmorras de la casa del sumo sacerdote en tiempos de Jesús, Caifás, con aquel agujero por donde tiraban al que iba a ser crucificado, ¿no? Y que a mí siempre me emociona el lugar, ¿no? Probablemente uno de los que más en Israel sabiendo que Jesús pasó allí con toda certeza sus últimas horas, ¿no? Y que esa escalera que actualmente no podemos pisar porque ya está casi desgastada, yo la subí por ella con todos los grupos durante años y años y años y años, y ahora ya por fin el Servicio de Antigüedades de Israel la ha preservado con una cuerda que solamente se puede contemplar, ¿no? La casa del sumo sacerdote, las negaciones de Pedro y esto que os decía que es en el versículo 61, un versículo único, ¿no? Después de prenderlo se lo llevaron y lo hicieron entrar en casa del sumo sacerdote. Pedro lo seguía desde lejos. Ellos encendieron fuego en medio del patio, se sentaron alrededor y Pedro estaba sentado entre ellos. Al verlo, una criada junto a la lumbre se le quedó mirando y le dijo: también este iba con él. Pero él lo negó diciendo: no lo conozco, mujer. Poco después, Pedro replicó: hombre, no soy uno de ellos. Y pasada cosa de una hora, otro insistía diciendo: sin duda este también estaba con él, porque es Galileo. Pedro dijo: hombre, no sé de qué me hablas. Y enseguida, estando todavía él hablando, cantó un gallo. Atención. El Señor, volviéndose, le echó una mirada a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra que el Señor le había dicho: antes de que hoy el gallo cante, me negará 3 veces. Y saliendo afuera, lloró amargamente. Es decir, es verdad que el gallo canta, pero lo que hace llorar a Pedro es esta mirada de Jesús que solamente San Lucas, de los 4 evangelistas,
habla, ¿no? Y para mí es un detalle, son estos los detalles, ya nos ha acostumbrado a lo largo de todos estos meses a estos detalles que marcan la diferencia en su narración, ¿no? Y que hace que el relato, recogiendo la tradición de los orígenes cristianos, tenga estos momentos clave, ¿no? Después el Sanedrín lo juzga, después en el capítulo 23 Jesús comparece ante Pilato, en ese mismo capítulo 23 a partir del versículo 6 comparece ante el rey Herodes, a partir del versículo 13 es condenado a muerte y luego ya es llevado camino del Calvario, versículos del 26 al 32. Aparece Simón de Cirene, aparece el pueblo y de nuevo las mujeres de Jerusalén, que lloran a Jesús, ¿no? Y que yo estoy convencido de que es un guiño de San Lucas a este texto y a esta tradición judía de este esposo que llama a la puerta, ¿no? El capítulo 23 está la crucifixión, con la primera palabra de Lucas, que no es Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y esto tampoco es indiferente, sino que la primera palabra de Jesús crucificado en el Evangelio de Lucas es: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y claro, este evangelista tiene estos giros de guión, ¿no? que hacen que su relato sea absolutamente singular. Luego cuenta las últimas horas de Jesús, el sorteo de sus vestidos, las burlas en la cruz, su muerte y la sepultura. Y lo dejamos aquí, en la sepultura, porque será el lugar de donde partiremos y que finalizará nuestro recorrido de esta primera parte, como dice muchas veces don Aquilino, es solo la primera parte, el Evangelio es solo la primera parte. Tenemos a continuación el libro de los Hechos de los Apóstoles, que es el relato que continúa. Así es que lo dejamos aquí, sabiendo que vamos a rumiar durante este mes, hasta, recordar, no el día 16, no el día 18, perdón, sí, no el día 18 de junio, que estaremos en el Congreso Bíblico de Pamplona, sino la semana siguiente, el día 25, ¿vale? El día 25 de junio será nuestro último día. Buenas noches. Vale. En todo caso, por si, como está al día siguiente de la fiesta, pues ya hacemos la invitación a la gente, a los presentes, que hay muchos que no sois de la parroquia, pero os acogemos. Y también, por si a alguien le interesa, es la víspera de ese día, celebramos al titular primero de Santos Juanes. La parroquia empezó con un titular y fue San Juan Bautista, luego se añadió San Juan Evangelista, ¿no? Entonces aquí tenemos la fiesta grande el 24 con un triduo, 3 días como preparación. Empezamos el 8. Empezamos el 8. Se empieza el 8, toda la fiesta, porque hay una hermandad, ¿vale? Y mañana también, por si a alguien le interesa, tenemos la fiesta de Santa Rita, ¿vale? Es muy famosa la religiosidad en torno a la imagen de Santa Rita de Santos Juanes, que históricamente está documentada desde el siglo XIX al menos, ¿vale? Y venía gente de toda la diócesis, de toda Valencia, a visitar y rezar a Santa Rita, ¿vale? Pues mañana tendremos bastantes misas y procesiones. Santa Rita de Cascia, que sí, pero se pronuncia Cascia, porque es italiano. Y don Gonzalo quería que en este itinerario que se hizo fuéramos a Cascia a visitar la iglesia donde se veneran los restos de Santa Rita, ¿no? No sé cómo acabará. De allí arriba, sí, la ermita. En el camino que va desde Roma hasta Florencia, ¿vale? A unos 100 kilómetros de Roma, y antes de llegar a la Toscana está esta ermita de Cascia. Muy bien. Bueno, buenas noches. Buenas noches. Gracias a todos.